Hola, somos el grupo número 6 y estamos conformados por Daniela Franco, Naxiel Garrido, Berta Parra, María José Verde y mi persona, Erika García. Antes de adentrarnos en lo que es la definición actual de psicología escolar, vamos a hablar un poco acerca de la evolución histórica que ha tenido la psicología escolar para convertirse en la disciplina científica que es actualmente. Las bases de la psicología educativa las encontramos en la filosofía griega, específicamente en los aportes de Platón y Aristóteles, cuando abordaban cuestiones como el fin de la educación, la naturaleza del proceso de aprendizaje y el estudio de la relación entre el maestro y el alumno. No obstante, no es sino hasta la primera década del siglo XX, cuando de la mano de Edward Thorndike, considerado padre de la psicología educativa, es que ésta se convierte en una disciplina científica como tal. Thorndike enmarcó la psicología educativa en tres grandes temáticas: la influencia que tienen la herencia y el medio ambiente en el comportamiento, el proceso de aprendizaje y las leyes que lo regulan, y el estudio de las diferencias individuales. Posteriormente, Charles Young realiza sus estudios concentrándose en los problemas psicológicos que surgen durante el proceso de aprendizaje. También realza el carácter social de la psicología educativa. De aquí en adelante, se comienzan a hacer aportes orientados hacia la organización escolar y el currículum educativo. En 1910 también surge la primera revista científica dedicada completamente a la psicología educativa, lo cual reafirma el estatus científico que esta disciplina había logrado hasta el momento. Durante la primera década de la psicología educativa, los estudios se centraron más en el proceso de aprendizaje en sí. Ya para la segunda y tercera década, los estudios se lograron diversificar y es así como se obtuvieron las mediciones de la inteligencia, los estudios acerca del desarrollo humano en relación con el proceso de aprendizaje, el estudio de las diferencias individuales, la evaluación en el ámbito escolar y el estudio de niños excepcionales y niños con deficiencias cognitivas. Luego de un periodo de estancamiento a mitad del siglo XX, en la época de los 70 el diseño instruccional toma auge y comienza a influir sobre la planificación del sistema escolar. Se toma en cuenta el papel de la metacognición, la creatividad, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas como funciones mentales que facilitan el aprendizaje. Como ya sabemos, el proceso de aprendizaje involucra numerosas variables. Es por ello que la psicología educativa se ha nutrido de las diferentes corrientes que conforman a la psicología. De esta manera ha logrado optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje haciéndolos mucho más eficaces. Por ejemplo, del psicoanálisis se toma la importancia que tienen las emociones en la actitud y conducta tanto del educando como del educador. De la Gestalt se suma la necesidad de promover el desarrollo de valores y emociones como elementos claves en la formación de un individuo integral, que abarque lo cognitivo, afectivo, social y espiritual. Del conductismo se apoya de la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Del humanismo, la importancia de la motivación, el afecto y la relación profesor-alumno. Del constructivismo se toma la enseñanza aplicada a la acción, una enseñanza dinámica, participativa e interactiva con el sujeto. Y del cognitivismo, el ambiente instruccional. Es así como se fue construyendo todo lo que hoy conocemos como psicología escolar o psicología educativa. La psicología educativa se ha convertido en una poderosa herramienta para la educación, mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el diseño hasta la ejecución. El psicólogo escolar debe desempeñarse dentro de lo que dispone la Ley del Ejercicio de la Psicología y el Código de Ética del Psicólogo. Estos disponen los lineamientos para la organización y el funcionamiento del gremio de psicólogos en Venezuela. Además, garantizan los derechos tanto del profesional practicando la psicología como de los consultantes quienes reciben sus servicios. Esta ley capacita al psicólogo para aplicar su conocimiento sobre el comportamiento humano en acciones de exploración, descripción, explicación,
prevención, orientación y modificación de situaciones, ya sea en el ámbito de la docencia, la investigación o en la prestación de sus servicios particulares. Siempre en pro del desarrollo personal, social y educativo del hombre, ya sea en instituciones públicas, privadas o directamente a particulares. El punto de partida del marco legal que rige nuestro desarrollo educativo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ella se fundamentan las principales normativas que rigen el sistema educativo venezolano. De ellas se derivan a su vez las diferentes leyes, códigos y reglamentos correspondientes. La función principal de la Ley Orgánica de Educación es la de orientar y definir claramente cuáles son los fines de la educación y cuáles son los roles que desempeñan el Estado, las escuelas, los docentes y las demás instancias públicas o privadas en el país. Además, la Ley Orgánica de Educación dispone que la educación es prioridad nacional. El Estado es el ente responsable de garantizar el derecho a la educación de todos los venezolanos. Además, la finalidad del sistema educativo es la de garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión. De igual manera, establece al Estado como el ente que regula y ejerce toda la autoridad por encima de las demás instancias públicas o privadas del país. La LOCNA es la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual consagra el deber del Estado de proteger los derechos de ellos, es decir, el derecho a la educación, derecho a participar en el proceso de educación y establece las obligaciones que tienen los padres y representantes en materia de educación. Buenas tardes, mi nombre es Berta Parra, a continuación la función de psicología escolar. La psicología escolar es una disciplina, es independiente, actúa de parte individual, grupal o en comunidades, según la naturaleza de sus resultados, evalúa distintas variables de acuerdo a la estructura cognitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el concepto de psicología escolar? No es más que una disciplina que estudia todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y las distintas variables de la estructura cognitiva, aplicando tanto los métodos y la teoría de la psicología. Delimitación de la psicología escolar. La intervención ante la necesidad educativa de los alumnos se refiere a la participación en la atención educativa para detectar y prevenir a efectos socioeducativos las discapacidades e inadaptaciones funcionales psíquicas y sociales, tratando de determinar la adecuada relación entre las necesidades individuales, grupales o colectivas. Delimitación de la psicología escolar. Se llama funciones ligadas a la orientación, asesoramiento profesional y vocacional. El objetivo de estos procesos es colaborar con el desarrollo de la competencia de las personas, en la clarificación de sus proyectos tanto personales como vocacionales como profesionales, de modo que se puedan dirigir a su propia formación de su toma de decisiones. Delimitación de la psicología escolar. Hablamos de las funciones preventivas. Estas funciones preventivas se dice así que intervienen proponiendo la introducción de modificación del entorno educativo y social. Esto es con el fin que eviten la alteración en el desarrollo madurativo de los alumnos educativo y social. Y con ello, la prevención se orienta en proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las capacidades educativas y desarrollo de programas específicos, entre ellos los trabajos de educación para la salud, educación en el afectivo social y la prevención de la drogodependencia. En cuanto a la limitación de la psicología escolar, en cuanto a la intervención del mejor acto educativo, aquí hablamos de la adecuación de la situación educativa y se enfoca en las características individuales y grupales, en cuanto a lo de los alumnos y viceversa, cuya función se realiza a través de asesoramientos didácticos, las agrupaciones y planificaciones educativas. Método de enseñanza, aprendizaje y aplicación. Esto se da a través método de enseñanza y aplicación, de aprendizaje y aplicación. Okay.
En cuanto a la formación y asesoramiento familiar, esta tiene como función la formación de las madres, padres y representantes, que tiene como fin para ayudar al desarrollo integral del estudiante. Por otra parte, se puede realizar intervención para la mejora de las relaciones sociales y familiares, promoviendo la participación familiar en las comunidades educativas, siempre tomando en cuenta los programas, proyectos y actuaciones del docente. Intervención socioeducativa. Participa en el análisis de la capacidad educativa de factores sociales y factores culturales. Ello influye en el proceso educativo de la comunidad, interviniendo entonces en las relaciones entre actividades educativas y de la comunidad. También pueden incurrir en el diseño de planes de intervenciones comunitarias, promoviendo entonces ciertos criterios metodológicos en cuyo proceso de implantación y sistema de evaluación. Y por último tenemos la investigación y docencia, investigación, análisis y reflexión de las actividades aplicadas en el trabajo realizado. Y por último tenemos investigación y docencia. Ella nos habla de la investigación, análisis y reflexión de las actividades aplicadas en el trabajo realizado. Mejora y actualización de su competencia técnica. Con las funciones anteriormente mencionadas, se puede concluir que la psicología de la educación está enfocada principalmente en la comprensión y mejoramiento de la educación, ayudando a buscar las soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que surgen en todos y cada uno de los estudiantes de la institución educativa. Y también las soluciones sobre el problema de disciplina, respeto, tolerancia que deben estar presentes en las instituciones. Muchísimas gracias, espero de su agrado mi exposición. Buenas tardes. Mi nombre es Daniela Franco y yo hoy les vengo a hablar sobre los inicios de la psicología en Venezuela. El Instituto Pedagógico Nacional fue en el año de 1936, con la dirección de Mariano Picón. En este se organizan actividades que dieron el inicio a la carrera de psicología en el país. La psicóloga Rosa Padiño y el psiquiatra Raúl Ramos comienzan los primeros intentos de utilización de test psicológicos en el año de 1946. Y el doctor Eugenio González, que es el ex rector de la Universidad de Chile, dicta el primer curso de psicología en el año de 1948. Francisco del Olmo organiza un curso de año y medio en técnicas de observación psicológicas en el país de Venezuela, en el Consejo Venezolano del Niño, en el año de 1955. Guillermo Pérez Enciso publica desde su base del pedagógico el libro llamado Elementos de la Psicología. En el Servicio de Higiene Escolar del Ministerio de Sanidad, José Ortega Díaz organiza una sección de psicometría en el año de 1943 y Alberto Mateo comienza en el Dispensario Central de Higiene Mental en 1947. Además, durante los años 40, en los colegios se organizan gabinetes psicológicos o servicios de psicología aplicada. El formal de la psicología se institucionalizó en el año de 1956 con una sección de la Facultad de Humanidades en la Universidad Central de Venezuela, que vendría siendo abreviada la UCB. En el año de 1960, la Universidad Católica Andrés Bello ofrecía un curso similar. 7 meses después del inicio de actividades, fue publicada la Revista Científica Psicológica, la cual cabe destacar que fue la primera revista científica psicológica, la cual llamaba Cuadernos de Psicología, por el estudiante Luis Barrios, quien además lideró el grupo estudiantil encargado del primer seminario de psicología, el cual se celebró en el año de 1959. Durante esta época existía una cantidad considerable de psicólogos que se agruparon para conformar la Asociación Venezolana de Psicología en febrero del año 1958, con 21 miembros que firmaron el acta constitutiva. En la asociación se encontraban trabajadores del pedagógico, de la UCB, de los servicios de psicotécnica e incluso de algunas compañías petroleras de origen norteamericano. Participaban venezolanos que habían estudiado en el extranjero, pero también personas de otras nacionalidades como la española, estadounidense, argentina, italiana y francesa. El Colegio de Psicólogos de Venezuela se formalizó en el año de 1961
luego de la graduación de los primeros 3 grupos de psicólogos. Este sustituyó a la asociación. Tuvo como primer presidente a Edmundo Chirinos. A mediados de los años 60 se organizaron cursos de posgrado en la UCB y en la UCAP, que no tuvieron continuidad. En la UCB se realiza el curso de especialización en psicología clínica, culminado en el año de 1972, y dando como resultado el egreso de 9 psicólogos clínicos. En el área con mayor predominio de publicaciones en este periodo fue la psicometría, a la cual siguieron la psicología fisiológica y el estudio experimental de procesos básicos. Se hace observación igualmente del aumento en el número de egresados en comparación con los años iniciales en la UCB y en la UCAP. Para 1966, el total egresado entre ambas. En ambas de estas universidades, el total de egresados había sido de 26 miembros, mientras que para el año de 1969 se contaban con 237. Este hecho, junto con el también creciente número de estudiantes, derivó condiciones propicias para importantes cambios y acontecimientos en la psicología venezolana. En abril del año 1969 se inicia el movimiento de renovación académica. Hubo un replanteamiento de la manera en que se enseñaban distintas disciplinas universitarias, incluyendo psicología, porque se consideró necesario que éstas se adaptasen a la parte social, a la realidad social del país que se está viviendo en aquel entonces, y que los estudios se aplicasen según la realidad venezolana. Dicha renovación derivó una reforma del Pensum de Psicología, que es el que se viene manejando actualmente hasta hoy día. Mi nombre es Naxia Garrido. A continuación les explicaré las funciones del psicólogo en la educación institucionalizada y no institucionalizada. Las funciones del psicólogo, su principal función es atender y fomentar el desarrollo psicológico en los componentes en el área psicomotriz, intelectual, social y en el área socioafectiva. Las funciones del psicólogo escolar en la educación institucionalizada abarca 3 agentes, como son los estudiantes, los padres y los profesores. En el área de los estudiantes, primeramente abarca lo que es la evaluación psicológica individualizada y colectiva. En este caso se refiere a la prevención y detención de los problemas de salud mental. En este caso el psicólogo aplica todos los test proyectivos que tenga a su mano y psicométricos que permitirán hacer el diagnóstico y la prevención en cada uno de los estudiantes. Igualmente, le permite implementar programas de intervención psicológica y psicoeducativa. Cuando hablamos del plan de intervención, quiere decir todas aquellas herramientas, técnicas, también técnicas de cognitivas, conductuales, terapias, que van a favorecer al estudiante para mejorar todo sus áreas afectivas, cognitivas, de lenguaje y socioemocional. Con respecto a lo que son los padres, esta se refiere a entrevistas, las anamnesis, el asesoramiento familiar, los talleres, coloquios y las intervenciones terapéuticas. En este caso, los padres, como agentes principales del individuo, van a permitir entablar una conexión con los profesores, el estudiante y el psicólogo, para que se amplíe el plan de intervención y que el psicólogo escolar permite brindarle las herramientas que pueden manejar
en el área del hogar y en el área educativa como complemento a lo que hace el maestro. Esta área es importante porque tanto le permite al psicólogo conocer toda el área familiar, clínica, todo lo que implica la historia de ese estudiante para luego poder informarle a los padres sobre el diagnóstico establecido, conociendo y aplicando las herramientas que el psicólogo tenga. Igualmente, en lo que es lo que es referente a los profesores, les sirve la información diagnóstica, asesoramiento y colaboración y formación. En este caso, el psicólogo le permite al profesor una gama de herramientas, de estrategias que utiliza en el aula para que el niño y la niña puedan avanzar en todas las dificultades que él tenga. Puede hacer también talleres en el aula para que el niño se integre a partir del diagnóstico que el psicólogo escolar haya detectado. Es importante señalar que entre la educación institucionalizada o no institucionalizada no hay grandes diferencias, excepto que en la educación no institucionalizada no se trabaja con los horarios establecidos que se vive en una educación institucionalizada. Nosotros en el área escolar no institucionalizada igualmente se trabaja con el diagnóstico, prevención, tareas dentro del área clínica, y también se hace el asesoramiento familiar. En el caso de la institucionalizada también se trabaja con la comunidad como agente también que interviene en el desarrollo del individuo. Muchas gracias. Código de ética del psicólogo escolar. Principios éticos del psicólogo escolar. Autonomía. Respeto al derecho de las personas para tomar decisiones. Buena voluntad. Hacer el bien, evitar el daño y eliminar el daño. Justicia. Tratar a las personas de manera justa. No malevolencia. Desde que el psicólogo se va formando le enseñan a no hacerle daño al paciente. Reglas éticas del psicólogo escolar. Confidencialidad. Entre el paciente y el psicólogo debe haber una privacidad y entre lo que se diga. Fidelidad. Todas las promesas que le sean dichas al paciente tienen que ser cumplidas. Veracidad. Todo lo que se le sea dicho al paciente tiene que ser verdad. Psicólogo educativo. El psicólogo educativo es un especialista encargado en resolver todos los problemas que haya dentro de un colegio o universidad. Los alumnos a veces acuden de manera voluntaria al psicólogo y otras veces es enviado por la dirección. Todo lo que se ha dicho tiene que ser completamente secreto. Hay veces que se necesita del apoyo de otro psicólogo fuera de la institución cuando la terapia tiene que ser más grande. Artículo 17. El psicólogo que administra, califica, interpreta o usa técnicas de valoración se cerciorará de que éstas se basan en datos sólidos que garanticen la confiabilidad, validez y normas, así como la aplicación apropiada para usos de las técnicas y o instrumentos que emplea. Asimismo, toma decisiones reconociendo los límites de la incertidumbre con la que es posible diagnosticar, emitir juicios o hacer predicciones acerca de individuos o grupos. Lo que este artículo quiere decir es que de esta forma es más fiable el trabajo del psicólogo. Artículo 18. Señala la letra. El psicólogo identifica situaciones en las que ciertas técnicas de valoración o normas no son aplicables o requieren de ajustes para su administración o interpretación.
debido a factores tales como el género, la edad, la raza, el origen étnico o nivel socioeconómico de los individuos o grupos, no emplea técnicas o instrumentos solamente traducidos de otra validez, confiabilidad, estandarización y investigación de resultados. Resultados que se hayan determinados con base a estudios en poblaciones diferentes a las que se pertenezcan los individuos a los que se pretenda valorar. De esta forma se ve que hay planteles que hacen valoraciones a indígenas para ver si este es apto o no para su plantel.